Gracias a los organizadores por haber aceptado esta comunicación y por el esfuerzo que han puesto en la organización de estas jornadas. Y a los presentes por su presencia a estas horas de la tarde. Comenzaré con una cita. De Ortega y Gasset. La prehistoria orada por todas partes del planeta y se siguen sus exploraciones con mucha más ilusión que los debates en la sociedad de naciones. Esta cita, que parece exagerada, nos habla de un tiempo en que la prehistoria levantaba el interés del público, fascinaba. Estamos muy cerca de la época del descubrimiento de Tutankamón. Y a partir de ella me gustaría desarrollar una serie de cuestiones que forman parte de un trabajo que estoy desarrollando ahora, y lo que me interesa estudiar es cómo el arte prehistórico pasó en unas pocas décadas desde su reconocimiento, en principios del siglo XX, a convertirse en un primer capítulo legítimo de la historia del arte español, con estos adjetivos: historia del arte prehistórico español. Las cuestiones que voy a tratar a partir del estudio de diversos ejemplos de prensa periódica y de revistas ilustradas, las cuestiones que quiero tratar, en un primer lugar, es cómo se transmite el conocimiento de la prehistoria a sectores amplios de la sociedad. Pero me gustaría ir más allá y me gustaría tratar cuestiones que vienen del campo de la historia de la ciencia. Me gustaría saber cómo se construye la credibilidad científica de los investigadores y cómo se establece también en la esfera pública. ¿Hasta qué punto los periódicos o la prensa sirven como campos de batalla de controversias científicas? ¿O cómo se produce una apropiación nacionalista, una apropiación a un nivel discursivo de esos descubrimientos? Y hay una tensión, y adelanto una de las conclusiones, en este periodo entre un discurso nacional y nacionalista, cuando se habla del arte prehistórico, y hay una tensión con una fe en los que eran los ideales de la ciencia, que era el internacionalismo. Y si hay una compleja articulación, intentaré dar cuenta de ella en los ejemplos que voy a mostrar. Esta presentación no aspira a la exhaustividad, el tiempo del que dispongo no lo permite, pero sí animar la reflexión y el debate sobre este tema. Simplemente había puesto un ejemplo del siglo XIX como introducción y se ha aludido un poco antes a un tema semejante. Es de un artículo que se publicó en la Ilustración Católica, por tanto en un medio de comunicación conservador y dirigido a medios conservadores y concretamente a la formación del clero. Y me parece interesante esta imagen porque es una especie de catálogo pensado para la formación de los párrocos de todos los monumentos prehistóricos que podían encontrarse en el medio rural y para que estuvieran preparados para analizarlos y trabajarlos. Si la prehistoria en el siglo XIX trataba sobre todo de esto, es decir, de piedras y de huesos, a partir de 1902 y del famoso artículo de Emil Cartayac, conocido por las personas que estamos aquí presentes, a partir de 1902 la prehistoria no solo son huesos y piedras, sino que también es arte. Y eso abre todo un campo, a partir de 1902, el arte se convierte en uno de los sectores más prometedores, más ricos, más complejos de la investigación en prehistoria. Inmediatamente, la prensa periódica española se hace eco de ese mea culpa, del retracto de Cartayac. Alrededor del mundo, para que me entiendan ustedes, es un dominical. Es el equivalente del País Semanal o de cualquiera de los dominicales que consultamos hoy en día. Es una revista ilustrada y trae a colación el dibujo que ya se había publicado en 1880 en la Ilustración española y americana, cuando se anunció el descubrimiento de las pinturas. Pero la prensa española también se va a hacer eco rápidamente de los avances que se producen en el extranjero y particularmente los que afectan al estudio del arte prehistórico en España. De nuevo, Nuevo Mundo, que es una revista dominical, un semanal. Les pongo las portadas para que se hagan ustedes idea también de qué tipo de prensa estamos considerando. Se hace eco de la fundación en París en 1910 del Instituto de Paleontología Humana. En este caso, en unos términos muy neutrales, simplemente avisando de lo que era una novedad científica y era una iniciativa firme de profesionalización de la disciplina. Como aludía antes a esa tensión entre esos dos discursos, en el caso español, o sea, esos dos discursos internacional-nacional, en el caso español eso se concretiza en un antagonismo entre instituciones, un antagonismo que es muy complejo, que tiene mucho de deseo por controlar
un campo científico naciente y que es mucho más complejo que hablar de españoles contra extranjeros, porque se compone de interrelaciones, de favores y de controversias y de luchas. La prensa española, o mejor dicho, cambio el sujeto de la frase, la Comisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas, que es el organismo que se crea para estudiar el arte prehistórico español y claramente como una contestación a la institución que se había creado en París, inmediatamente hace uso de la prensa para divulgar sus primeras publicaciones. Y son bastante notables los títulos que utiliza, o los títulos que en la prensa se utilizan para hablar de esos primeros resultados científicos de la labor de la comisión. El ídolo de Peñatú, un monumento sobre la S religioso de los primeros españoles. Vemos cómo el discurso rápidamente alude a conceptos cercanos al lector, y es hablar de los orígenes del país. En 1916 se publica este reportaje que da cuenta de la publicación del arte rupestre en España, que es la obra de Juan Cabré, y que tantos quebraderos de cabeza le supuso con el abate Breil. Hay controversia. Y lo que me parece llamativo en este artículo, que ocupa varias páginas, es un artículo extenso en el que se incluyen varias de las ilustraciones que aparecen en el libro, es que también se incluye, sin hacer mayor mención a ello, esta ilustración, que no es una ilustración original de Cabré ni que aparezca en el libro El arte rupestre en España, sino que ha sido tomada es una obra de Amadeo Forestier, un dibujante francés que trabajaba en Londres y publicaba sus dibujos en el Illustrated London News. Y entonces ha sido tomada e incorporada al artículo. Me llama mucho la atención esa actitud o esa forma de representar al hombre prehistórico como un artista, casi como un artista de Renacimiento delante de su caballete. Y a Mariano Ayarzabuena aludía antes, hablando de las maquetas, a ese conocimiento tan retardatario, a cómo en los museos a veces se presentan las cosas que ya están muy superadas en el campo de la investigación. Y me llama la atención que esta ilustración está muy fuera de lugar en este momento. Ya había una visión mucho más compleja sobre cómo se había realizado el arte prehistórico. Sin embargo, esta ilustración es muy semejante a una que se había publicado 40 años antes y que ya en su época había sido criticada. Entonces me interesa también cómo la prensa a veces llega tarde o simplifica las cosas. Me interesa también analizar, voy muy justo de tiempo, me va a caer la guillotina del tiempo. Me interesa también analizar cómo se habla del arte en estos artículos, y esta frase no tiene desperdicio. El arte de la pintura es una de las glorias españolas, y esto sirve para anunciar un nuevo descubrimiento de arte prehistórico. Es decir, se está insertando la prehistoria en una tradición gloriosa de historia del arte. Bueno, paso por alto esto. Un nuevo título bastante elocuente, El más viejo tesoro artístico. Está hablando de un descubrimiento en la zona de Cantabria, en Puente Viesgo. Y me voy acercando hacia las conclusiones. En este análisis que he hecho de la prensa, de los artículos publicados en este periodo, me llama la atención el importantísimo papel que tuvo la exposición de arte prehistórico español que se celebró en este mismo edificio, en su fachada de Recoletos, es decir, en la Biblioteca Nacional en 1921. Fue muy notable la repercusión que tuvo en los medios, algunas imágenes de la exposición. Y fue muy notable porque apareció en prácticamente todas las revistas, y no solamente apareció el contenido de la exposición, sino que fundamentalmente aparecieron los actos que la rodearon, o mejor dicho, la inauguración. Es decir, hay un reclamo de la presencia de las autoridades que sirve para acercarlo, el arte prehistórico, a la esfera pública. Hugo Bermayer sacó bastante ventaja de esta exposición y se puede ver en la prensa. Aparece muy habitualmente. Y otro de los actos, se ha saltado. Fue muy interesante también cómo la prensa nos permite conocer elementos que no habían trascendido. Bueno, había descripciones escritas de estos bustos, pero no se conocía cómo eran. Entonces en la prensa se puede ver cómo ese homenaje a los pioneros eligió una representación iconográfica muy interesante, y lo que me llama la atención aquí es el peso de la tradición clásica
a la hora de representar a Vilanova, que prácticamente aparece que es como un héroe clásico, un genio protector. Bueno, curiosidades. En 1921 se publica este artículo en el que se pregunta si la responsable de las pinturas prehistóricas fue la mujer. Entonces, lo que está reflejando es el pensamiento de la época, que después de la Primera Guerra Mundial ha descubierto cómo la mujer se está incorporando gradualmente al mundo del trabajo y a la sociedad. Y quisiera terminar, voy muy rápido, con esta fotografía que me llama la atención por su candor y que también nos habla de la incorporación de otro de los avances técnicos que habían sido posibles con la Primera Guerra Mundial, que es la aviación. Y es que la fotografía intenta demostrar que estas pinturas rupestres se pueden comparar con la estampida de una manada de antílopes que ha sido tomada por, aparte de su candor, tiene. Bueno. Y simplemente para concluir, una reflexión. ¿Hemos pasado página o todavía necesitamos utilizar el arte como elemento de prestigio para hablar de los orígenes del ser humano y para ser más mediáticos? Esta apareció unos meses en la prensa, es un pantallazo del País, pero es que hace pocos días había todavía una que mandaba todavía más atrás. Y no pongo en duda las conclusiones científicas de estas personas, simplemente me pregunto cuáles son las estrategias que utilizamos para comunicar y para pensar sobre los orígenes del hombre. Muchas gracias por su atención. Lo siento. Gracias. Bien.